Vale. ¿Y dónde está la llave? Si ¿Qué? ¿Que ya está grabando? ¿Ya está grabando? Bienvenido una vez que empezamos a grabar este Buenas Noches, que será muy especial. Hoy hablaré sobre una cosa que nosotros llamamos la fidelidad de Dios. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Es ser fiel a lo que ha prometido. Y uno puede se preguntar, oiga, ¿y por qué has empezado este vídeo hablando ese lío todo de la llave? Si tú quieres saber de verdad por qué he empezado hablando de llave en este vídeo, no lo pierdas. Buenas noches, conmigo el hermano Antonio Sandro, más una vez invitado a grabar este vídeo. Hasta ya. Sí, Dios es fiel a nosotros. Por más que seamos infiel a Dios, siempre estará Dios a nos esperar con su misericordia. Y la historia que voy a contar en el día de hoy refleja un poco y fuertemente esta fidelidad de Dios. El cuento empieza así. De lejos, un joven que pasaba por la calle escucha campanas de una iglesia. Y maravillado por las campanas de la iglesia, decide finalmente acercarse a la iglesia. Y cuando llega ahí, observa que la iglesia es nada más, nada menos que un bellísimo monasterio, donde están varios religiosos a rezar el oficio cantado con los bellos cánticos gregorianos. El joven recibió en ese momento una gracia muy fuerte que lo llamaba a ser un religioso. Fue y habló con sus papás, sus padres, para que le ayudara a entrar en un monasterio como un fraile. Fue hasta ahí, con la autorización de todos ellos, a presentarse al comité de los frailes. Estaba el superior, los frailes correspondientes a cada función en el monasterio. Se reunieron todos en la sala capitular y ahí que el superior se dio cuenta que la vocación de aquel joven era enteramente real. Llegó en el día de la celebración, el joven fue hacia la capilla. Estaba todo preparado, las flores en el altar, los cánticos que preceden la ceremonia religiosa, el ambiente, la luz de sol que entraban por las vidrieras, todo era maravilla. Y en ese momento en que se escuchaba la música, el joven se acercaba a hacer sus primeros votos, el superior se acerca y empieza a decir las siguientes palabras. Joven, estás ingresando hoy mismo en ese monasterio. Sepa, el demonio te va a tentar muchas veces para salir del monasterio. Ten en cuenta esto. De hecho, ¿quieres ser como uno de sus hermanos que están aquí en el monasterio? Claro que el joven en ese momento de alegría y contentamiento dijo sí. Entonces la ceremonia transcurrió de maravillas. Empezó su vida normal de todo monasterio, que sabemos cómo funciona. Cada fraile tiene una función. Y la función que dieron a él, nada más, nada menos, era que la función de cuidar de la capilla, cuidando de la puerta de la capilla con sus llaves. Pero no esas llaves normales que conocemos hoy en día, son llaves muy grandes y pesadas.
más o menos a un año de vida en el monasterio, prácticamente todo para el joven era maravilla. Estaba barrendo él en la capilla, pasaba por ejemplo el fraile, el hermano que cuidaba de la cocina, con sus platos y las ollas, y de repente ¡bah! Se caía todas las ollas en el suelo que él había terminado de limpiar. Pero como todavía el joven tenía, digamos así, una visión más correcta de la vida religiosa, en este momento decía, oh, el fraile cocinero, oh, qué bien, que hace una bondad a los demás, hacer comidas muy buenas. Eso fue a un año. Cuando llegamos a 4 años de su vida en el monasterio, el diablo ya se lo había empezado a tentarlo, a desistir de su propósito de ser fiel a Dios. Y un bello día, cuando estaba sentado en el muro del monasterio, justamente en este día pasa un amigo suyo de antes del monasterio, y como lamentablemente el joven fraile ya estaba en crisis profunda, por la invitación de su amigo que pasaba ahí justamente, decide ir junto con el amigo a ir al pueblo y desistir de la vida religiosa. El amigo, claro, contento, dice al hermano ese, el joven ese que tenía nombre de Pedro, Pedro, qué bien estás aquí conmigo, vámonos a divertir, beber, andar, será maravilloso. Pero sabemos muchas veces que la vida no es así. Cuando pasóse 10 años, ya sus ilusiones hacia a las cosas del mundo ya había prácticamente desaparecido de su horizonte. Y en aquel acto, en el momento en que el joven se sentía un tanto arrepentido, pasaba cerca del monasterio que antes había entregado su vida y decide buscar el monasterio y a ver qué ha pasado de su salida. Llegó en el monasterio, chocó la puerta del monasterio y ha abierto la puerta del monasterio y se presenta ahí el fraile portero. Pero lamentablemente el fraile portero no había reconocido el joven Pedro, que ya estaba totalmente cambiado, claro, por su vida un poco irregular, para no decir totalmente, un poco irregular de la vida que había llevado en esos 10 años. El fraile portero se acerca y pregunta, joven, ¿qué quieres tú aquí en ese monasterio? Y el joven Pedro, con ar un poco pícaro, pregunta, ¿está ahí por si acaso un fraile que tiene nombre de Pedro? Y el fraile portero dice, sí, está ahí el fraile Pedro. Si quieres hablar con él, un momentillo que voy a hablar con el prior general aquí de nuestra orden y ya vendrá él a hablar contigo. Asustado, el hermano Pedro no sabe qué está pasando. Se había salido del monasterio. La única cosa que se acuerda es que en el momento que estaba saliendo del monasterio, vino la preocupación de las llaves de la capilla. Y en ese momento que saltó, antes de saltar, había dejado las llaves de la capilla en las manos de una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que ahí estaba. Se lo puso en la mano y se fue. La única cosa que se acordaba en ese momento. De repente, de sorpresa, el joven Pedro se ve acercando una imagen de un monje. Y cuando llega cerca de la imagen del monje, se da cuenta que es el propio nuestro Señor Jesucristo, allí
vestido con las mismas ropas que él tenía. Entonces el hermano Pedro en ese momento se dio cuenta de su pecado y se arrepintió profundamente, fuertemente, en el más hondo de su corazón. Se arrodilló y el sagrado corazón de Jesús, revestido con las ropas de un fraile, de un monje, se acerca hasta el hermano Pedro y le dice esas palabras: hermano Pedro, tú me has dejado las llaves y has abandonado ese monasterio. Tú has hecho un voto de fidelidad. Tú puedes ser infiel, pero yo jamás lo seré. Como se va atrás de una oveja perdida. Y ahora, hermano Pedro, una vez que estás otra vez en este monasterio, se lo devuelvo las llaves para que cumplas con su función, así como yo he cumplido con su función mientras estabas fuera. En ese instante, la imagen del fraile, que era el sagrado corazón de Jesús, se volvió otra vez en la misma posición célebre que todos tenemos en la memoria. A sus pies, el hermano Pedro, a llorar amargamente por sus pecados. Y los frailes vieron la escena de lejos y se dieron cuenta del gran milagro que había convertido al hermano Pedro. Y ahora la aplicación. Sí, ¿cómo ser fiel a Dios? Además de los mandamientos, debemos cumplir lo que nosotros somos llamados. Si soy niño, pues cumplir las obligaciones de un niño. Si es un matrimonio, pues la obligación de los matrimonios. Y nada más, si una persona solamente trabaja, pues a trabajarlo bien, honestamente. Y hasta aquí quedamos con nuestra historia. No se olvide de suscribirse en nuestro canal y poner la campanilla. Y si te ha gustado de esta historia, explota el botón de like para que continuemos contando bellas y maravillosas historias en este Buenas noches. Muchas gracias.